Si Dios lo pide, definitivamente es posible y su gracia y su compañía y su aliento nunca nos va a faltar. ¿Cómo dejar de idealizar y entonces poder vivir de verdad? Esta es una gran pregunta que todos nos podemos hacer, especialmente porque al estar estudiando la teología del cuerpo, de repente parece que descubrimos un ideal hermoso, pero que nos parece a veces inalcanzable. Y empezamos a verlo como, bueno, sí, el ideal del amor de San Juan Pablo II, pero en el fondo estamos como diciendo, es algo que es inalcanzable. Y entonces me propuse analizar un poquito la palabra ideal y pensaba, ¿qué es lo que cada uno de nosotros siente, piensa, concluye cuando está pensando en la palabra ideal? Y aquí está el punto, que muchas veces cuando pensamos en ideal, estamos pensando en algo que nunca se va a alcanzar. Es un ideal que, bueno, sería bueno, quizás sucedería que entonces todos estos verbos nos están mostrando que cuando usamos la palabra ideal, realmente estamos pensando en una meta que pues sería bueno, pero honestamente no creo que se alcance. Y entonces me di a la tarea de buscar en el diccionario qué quería decir ideal. Y bueno, como adjetivo en el diccionario, ideal quiere decir que se ajusta muy estrechamente a un modelo o un prototipo de perfección. Y ahí es donde podemos fallar. Primero, ¿por qué? Porque Dios, cuando nos ve en nuestra lucha por aprender a amar, en esta teología del cuerpo, insertados en este hombre histórico, no está esperando que le amemos y que nos entreguemos de una manera perfecta, casi como si fuéramos dioses, ¿no? Y a la par de Él pudiéramos o supiéramos amar. En realidad, el Señor, cuando nos ve intentando amar, sabe que somos frágiles, sabe que nos caemos, sabe que traemos pues pasado, traemos heridas, traemos humores, traemos hormonas, en fin, tantas cosas que pueden ser circunstanciales y que puedan a veces determinar esta entrega en el amor. Y sin embargo, yo creo que Juan Pablo II nunca quiso que pensáramos que su teología del cuerpo era algo inalcanzable. Quizá cuando hablamos de perfección en este ideal que queremos alcanzar, no estamos hablando de algo que va a ser cumplido sin error ni mancha. Más bien estamos hablando de la perfección en el amor. Y la perfección en el amor de toda criatura, como tú y como yo, es saber que el Señor penetra lo más profundo de nuestros corazones y ve allí la sinceridad de nuestro corazón. Y ve allí que estamos tratando de amarle cada vez un poquito más, y yo creo que eso a Él le enternece, a Él le consuela, a Él le agrada muchísimo, que desde nuestra pequeñez estemos dando todo lo que podemos dar, pero tomando en cuenta nuestras circunstancias concretas, porque Dios nunca nos va a estar pidiendo algo que nosotros no podamos vivir. Definitivamente en este tema de teología del cuerpo y sanación, tenemos que saber que si bien hay un ideal que acabo de aclarar es alcanzable a la medida de nosotros como criaturas, sí necesitamos sanar. Traemos el corazón muy herido y por tanto nos cuesta amar en ese ideal que el Señor nos está proponiendo. Por eso creo que el Señor poquito a poquito también me está llevando por este camino, porque es el camino de todos y cada uno de nosotros. Es mi camino y es el tuyo, y tenemos todos que pasar por esta purificación, por esta sanación, para poder tener como corazones más nobles, más libres, más dispuestos para que el Señor haga su obra, que últimamente el amor no consiste en que tú y yo le amemos perfectamente. Últimamente, nos dice el Evangelio, el amor consiste en que Dios nos ha amado primero. Y eso nos tiene que dar muchísima paz. O sea, Dios, antes de saber cuál era mi respuesta, ya me amó y me ama tal cual soy.
Y entonces ya, inclusive el amor que yo le regreso es un amor que ya Él me dio primero, que contiene la gracia de amarle y darle una respuesta de amor. Así que nadie caiga en la desesperanza. Bienvenido al Club de la Esperanza y de cómo se puede responder realmente a Dios nuestro Señor. Un ideal ajustado a la dimensión humana siempre nos va a llevar a crecer y no a la frustración. Esto es importante. El ideal más bien nos tiene que motivar cada mañana, nos tiene que llevar a levantarnos cada vez que nos caemos, nos tiene que llevar a seguir luchando a pesar de que pues no es fácil. Pero es algo que no nos aplasta, es algo que va a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y creo que este justamente es el tipo de ideal que nos propone definitivamente Juan Pablo II. Vivir de verdad se trata de reconocer todas nuestras posibilidades, reconocer la dignidad tan grande y profunda del ser humano, reconocer que somos capaces de amar, que hay en nosotros y en nuestro corazón este capax Dei. Dios me ha diseñado para ser capaz de Él. Soy capaz de Él, por tanto soy capaz del amor. Soy capaz de darme como Él se da. Soy capaz de perdonar como Él perdona. Soy capaz de volver a empezar porque Él siempre me da la mano. Soy capaz. Pero claro, vivir de verdad significa que yo descubra la grandeza y la dignidad de ser cristiano, de ser redimido, de ser una criatura amadísima por Dios y que tiene todos los tesoros de la gracia para poder llegar a amar como Dios ama. Y por tanto, lo que nos pasa muchas veces es que nos hemos creído la mentira del mundo, que nos dice que somos pecadores o, bueno, hasta que somos animales, y si nos creemos eso, pues vamos a actuar como tales. Y parece como si el enemigo de nuestras almas no quisiera que descubriéramos quiénes somos en verdad, porque reconocer nuestra identidad nos lleva a reconocer la gran posibilidad que tenemos últimamente de ser santos. Y tú y yo estamos llamados a amar mucho más. Christopher West dice que el mundo nos ha convencido de que, de alguna manera, si fuéramos automóviles, y que el mundo y todos los automóviles y todas las personas que están por ahí están andando con ruedas cuadradas. Y claro, vamos allí como los picapiedras, ya saben cómo eran esas caricaturas, ¿no? Que se montaba uno en la carroza y casi que con los pies ayudaba a estas ruedas a avanzar. Y es lo que nos hacen creer, y sin embargo, de repente, cuando empezamos a estudiar teología del cuerpo o empezamos a estudiar todos estos temas de sanación, uno dice, wow, existen las ruedas que son redondas. Y realmente si yo tengo esta rueda circular, avanzo muchísimo más y alcanzo unas velocidades que podrían ser inauditas para aquel que sigue creyendo que solo está hecho para tener estas ruedas cuadradas. De alguna manera, quizá ahora una analogía de los animales, con tristeza digo que a veces estamos comportándonos como si fuéramos esas gallinitas condenadas a simplemente estar picando el maíz del suelo, cuando el Señor nos ha hecho para ser águilas y para volar muy alto y para ver paisajes hermosísimos. Y no solo con nuestras propias fuerzas, porque sabemos que abandonados a nuestra fuerza, pues definitivamente este tipo de ideal es imposible. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Fíjate que inclusive a Juan Pablo II lo tacharon de ser una persona demasiado idealista. Inclusive sacerdotes o teólogos contemporáneos suyos pensaron que esta propuesta que él daba en la teología del cuerpo era algo inaudito, era como un engaño, era como vivir en Disneylandia, por decirlo así. Y sin embargo, Juan Pablo II creyó firmemente en la gracia de Dios y en su poder. Y claramente a través de la teología del cuerpo vemos cómo está diciendo que es más fuerte nuestra santa herencia, que realmente podemos llegar a la santidad, que esta redención pesa mucho más en nosotros que esta tendencia a pecar. Claro que son aseveraciones revolucionarias y sin embargo veamos la vida de Juan Pablo II, que siguió justamente un ideal que él mismo vivió primero. ¿Y qué tenemos como resultado? Aún San Juan Pablo II. Así que esto que los demás lo rechazaron por ser una quimera según sus concepciones, resultó ser una fórmula
de felicidad, de realización y de plenitud. Creo que cada uno de nosotros podemos entonces fiarnos de este gran Papa que escribe en esta encíclica que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, lo siguiente que realmente apela a tu corazón y al mío. Y lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando porque en realidad no tiene ningún desperdicio y creo que nos lleva a contestar justamente esta pregunta. ¿Cómo dejar de idealizar y vivir de verdad? El ideal ayuda, pero vivir en un idealismo que no se concreta no ayuda. Y entonces recordé justamente esta cita y dice así: el ámbito espiritual de la esperanza siempre está abierto al hombre, con la ayuda de la gracia divina y con la colaboración de la libertad humana. Pausa. Primera parte. El ámbito espiritual de la esperanza siempre está abierto al hombre. El hombre es alguien que está abierto a la esperanza y la esperanza está siempre abierta a la persona humana. Y esta esperanza nos lleva a confiar que no solamente Dios nos llevará un día al cielo, sino que cada día nos dará la gracia necesaria para subir un pequeño escalón. Y de uno en uno llegaremos a la vida eterna, alcanzaremos esa santidad a la que Dios nos está llamando, aprenderemos últimamente a amar. Porque esa esperanza, que es un regalazo que Dios nos dio el día que nos bautizaron, que aunque se nos ha dado como semilla, si lo vamos cultivando y si la vamos pidiendo, pues va creciendo a unas dimensiones realmente que nos capacitan para poder ser fieles a lo que Dios nos va pidiendo. Segundo, con la ayuda de la gracia divina. Con Dios, todo; sin Dios, nada. Y vaya que se pagó un gran precio para poder darnos la gracia que necesitamos para cumplir lo que nos pide. Una frase típica de Juan Pablo II es que su llamado es promesa. Es decir, si Él nos está llamando a este tipo de vida, si Él nos está llamando a amar de una manera mejor, si Él nos está llamando a sanar nuestras heridas, Él nos va a dar la gracia, no nos va a faltar. Dios no es un dictador, Dios no pide imposibles. Sería contrario a la esencia de un Dios que es Padre, un Dios que es bueno, un Dios que te quiere feliz, que te comenzara por pedir algo que de arranque Él sabe que tú nunca podrías alcanzar. Entonces, si bien dice la gracia divina no nos faltará, termina esta frase diciendo y con la colaboración de la libertad humana. Cuando tenemos estos ingredientes que se conjuntan, nuestra esperanza teologal que ya tenemos desde el bautismo, más la gracia divina, más la colaboración que yo libremente le doy al Señor, yo también le pongo el esfuerzo, yo también le echo ganitas, como quien dice, pero muy de la mano de la gracia de Dios. Entonces, sí es posible este ideal. Entonces no estamos idealizando y estamos aquí imaginando algo que nunca alcanzaremos, sino empezamos a vivir de verdad y tomamos cartas en el asunto y nos acercamos a las fuentes de la gracia, a los sacramentos, a los momentos de oración, al encuentro de Dios en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y también tomando en serio esta invitación de Dios, entonces pues ponemos la voluntad a abrazarse este ideal por amor, a hacer esos pequeños sacrificios, a abrazar las renuncias que puedan haber, a volver a empezar cada vez que nos caigamos y a creer firmemente en que si Dios lo pide, definitivamente es posible y su gracia y su compañía y su aliento nunca nos va a faltar. Y más adelante, en esta misma cita, dice Juan Pablo II, y todo esto, de poder cumplir lo que Dios nos pide, es incluso en medio de las dificultades más graves o de las dificultades que a nosotros como seres humanos nos puedan parecer graves o imposibles de vencer, porque para Dios no hay nada imposible. Y últimamente, como todo en esta vida, la definición de quiénes somos y qué es lo que vamos a alcanzar se debate en este tema de la confianza en Dios. Confío realmente en que su gracia me basta. Confío realmente en que Dios es Dios y que si Él me lo pide, Él de verdad me va a ayudar a conseguirlo.
Porque si este tema de la confianza no lo hemos resuelto, entonces sí estamos hablando de un idealismo que va a ser inalcanzable. Pero si hablamos de un ideal que da luz, que motiva, que nos levanta de la mediocridad y nos dice, arriba, tú puedes más, fuiste hecho para mucho más, entonces tenemos que confiar en que esa gracia, precisamente en los momentos más difíciles, es cuando va a salir al quite. Y así es el Señor, como que muchas veces nos prueba y pues inclusive podemos llegar a experimentar ocasiones donde parece que el agua se nos sube al cuello. Pero Dios aprieta, pero no ahoga. Y ahí donde ya nuestras fuerzas no nos dieron para más y nos rendimos, nos hacemos vulnerables y le confesamos a Dios, Señor, sálvame que me ahogo. Señor, de verdad que no puedo. Como San Pedro tenemos que mirarle, ¿se acuerdan cuando estaba caminando sobre las aguas y que al principio todo iba bien porque estaba mirando directamente a Jesús? Y de repente nos imaginamos, ¿no?, que empezó, en vez de a ver directamente a Jesús, a ver la fuerza de las olas. O quizás se paró a ver la fuerza del viento. O quizás se paró a ver su ombligo y se dijo a sí mismo, ¿cómo es posible que yo Pedro, esté andando sobre las aguas? Y en ese momento, glu, 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 se nos ahogó. Pero estaba, bueno, no dice el Evangelio que se haya ahogado, comenzó a hundirse. Y entonces, ¿qué sale del fondo de su corazón con la petición más sincera que jamás haya hecho? Fue un ver al Señor y decirle, Señor, sálvame. Y ya estaba Jesús seguramente con la mano extendida y con toda la ternura lo regañó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo fui el que te dijo que salieras de esa barca, si yo era el que te sostenía caminando sobre estas aguas, pero me dejaste de ver y empezaste a confiar en tus propias fuerzas o le creíste mucho más a las dificultades, a la fuerza del enemigo o del mundo. Así que es una gran lección que sacamos en este claro que se puede y podemos vivir desde la verdad, pero muy convencidas de que el ideal que Dios nos presenta es un ideal que se puede alcanzar. Esta encíclica, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, nos puede dar muchísima luz acerca de cómo vivir en esta verdad sin dejarnos llevar por el idealismo. Se trata de tener un ideal frente a nosotros, como decíamos al principio, que nos ayude a crecer, que nos motive, que nos anime, pero que no nos frustre, pero que no sea un ideal que en el fondo de nuestro corazón estemos pensando que va a ser inalcanzable o que nos va a aplastar o que Dios nos está pidiendo algo imposible. Nuevamente, y no me dejaré de recordárselos todos los días, el llamado de Dios es promesa. Si Él nos pide algo y Él es quien nos ha diseñado y sabe de lo que somos capaces, entonces tenemos que confiar muchísimo más, abandonarnos y ya empezar a trabajar con la certeza del triunfo, la certeza del éxito. No porque yo sea increíble, sino porque voy a prestar todo lo que esté de mi parte dentro de mi pobreza y sé que Dios va a suplir inmensamente y mucho más allá de lo que yo puedo esperar para que esto se cumpla. El llamado de Dios es promesa. Y regresando al texto, en el número 103, aunque es una cita que se ha recogido de otra conferencia que Juan Pablo II dio justamente acerca de la planificación natural de la familia, se aplica a toda la vida espiritual. Por lo menos yo cada vez que hablo del hombre histórico, hablo justamente de este número 103, porque da una luz inmensa para entender que no estamos hablando de algo que sea inalcanzable o perfecto, sino un ideal de lucha, pero un ideal posible con la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y dice así. Sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal, entre comillas, un ideal, que ha de ser luego adaptado, proporcionado, graduado a las, se dice, posibilidades concretas del hombre según un equilibrio de los varios bienes en cuestión. Parte por parte. Dice aquí, la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal
algo tan alto que más bien vamos a adaptarlo, vamos a graduarlo. Es como si dijéramos, de repente hay algo que es una exigencia y la gran pregunta es, ¿deberíamos decirle a Dios que se adapte a nuestra medida, que se abaje a nuestras posibilidades, porque en realidad no sabe que eso es demasiado para nosotros? O cuando vemos algo que es exigente, quizá que Dios nos está subiendo el listón, como dicen por allí. ¿No será que si Él nos está subiendo el listón es simplemente porque ve en lo más profundo de nosotros y sabe de lo que somos capaces? O más bien decantarnos hacia esta segunda posibilidad, porque nadie mejor que Dios sabe de lo que estamos hechos y de lo que somos capaces. Y entonces vuelve esta gran pregunta. ¿Realmente confiamos o no confiamos en Dios? Dios que nos conoce, Dios que nos pide como un papá que aunque sabe que va a ser exigente es posible de alcanzar, y un Dios que nos ha dado ejemplo, y un Dios que además nos ha dado la gracia para poder cumplir aquello que nos pide. San Agustín fue un doctor de la Iglesia que nos dijo: la ley fue dada para que la gracia se pidiera, y la gracia fue dada para que la ley se cumpliera. Ley y gracia están en perfecta condición, pero la ley por la ley realmente es imposible de alcanzar. El poder entender una ley que brota del corazón de Dios, un mandamiento que sale de un corazón de un Padre bueno, que nos quiere bien, que nos está pidiendo subir a más. Entonces continuamos leyendo porque aquí la cosa no termina. El Señor, a través de San Juan Pablo II, realmente habla a nuestro corazón y nos dice lo siguiente: pero, ¿cuáles son las posibilidades concretas del ser humano? Las posibilidades concretas de la persona. ¿Y de qué persona estamos hablando? ¿De la persona dominada por la concupiscencia? ¿O de la persona que ha sido redimida por Cristo? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres un pecador sin remedio? ¿No tienes más que, como los animales, dejar que los instintos te dominen? O sea, estamos hablando de ese hombre, porque si estamos hablando de ese hombre, estamos hablando de un hombre equivocado. En realidad, el hombre, esta persona humana que el Señor está viendo, al que Él mira, no es a esta persona reducida a lo más bajo. No es esta persona que se ha convencido de que es un animal, de que es un pecador, de que no puede mejorar, de que siempre va a ser terrible con él, que nunca va a poder amar. Existe esperanza. Podemos sanar, podemos pedir perdón, podemos comenzar, podemos dejar que la gracia de la confesión, la gracia de la Eucaristía, la gracia de los momentos de oración realmente nos capaciten. Entonces nos está preguntando: ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de este ser humano? Es como un sacudirnos y decir: recuerda cuál es tu dignidad. Cristiano, recuerda quién eres. La certeza de nuestra identidad más profunda, de ser un hijo amado de Dios, pero además de ser este hijo redimido. Y sí, pecador, obviamente, no lo vamos a negar. Lo sentimos todos los días y a veces hasta 7 veces al día. Obviamente somos pecadores, obviamente experimentamos nuestra miseria, nuestra pequeñez, pero no tiene la última palabra. Estamos hablando de alguien que ha sido redimido por Cristo y por tanto la redención y la gracia realmente tienen la última palabra cuando nos abrimos de par en par reconociendo nuestra nada, que solos no podemos, y también implorándole al Señor que bendiga nuestros pequeños pasitos que obviamente hay que dar, es una colaboración con la naturaleza humana, y que Él haga el resto. Ahora, hablando de colaboración humana, aquí entran pues muchas ayudas que tenemos nosotros en el siglo XXI. Por un lado, podemos acudir, no es que sea ley, pero se puede acudir a un psicólogo que esté centrado, que conciba a la persona en su trascendencia, en su integridad, que tenga a Dios como un faro que ilumina toda su vida profesional. Cuando encontramos un tipo de psicólogo así, es una persona que nos va a ayudar a entender nuestra historia, que nos va a ayudar a diagnosticar
qué nos sucede, por decirlo así. Y también nos puede dar algunas herramientas para saber manejarnos, para saber manejar, para poder encauzar, controlar y poder por lo menos reconocer por qué reaccionamos de esa manera y de qué manera pudiéramos disminuir una manera de reacción que puede herir a los demás. Pero, aunque el psicólogo nos ayuda, en realidad el único que sana profundamente los corazones es Dios nuestro Señor. Y así que a Él nos acogemos y a Él acudimos para que quizá con este diagnóstico que nos puede dar el psicólogo podamos decirle: Señor, aquí estoy. Esta es mi historia que ya reconocí, ya entiendo que me pasa esto por el evento A, B, C, D, especialmente de los primeros años de mi vida. Quiero que me sanes, ¿no? Sana las heridas que tenga yo en relación con mi papá humano, con este padre que me has dado de esta tierra, o sana las heridas que yo pueda tener en relación a mi mamá, o sana estas heridas que yo pueda tener en relación a mis hermanos. Y entonces, realmente le estamos dando al Señor el mejor material humano para que, junto con este esfuerzo nuestro de reflexión, de decisión, de entrega, de esfuerzo sincero por cambiar, entonces ya Él pueda con su gracia bendecirnos, con su misericordia fortalecernos y darnos todo lo que necesitamos para ser mejores. Y termina Juan Pablo II esta frase diciendo: porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Y luego grita, está así con signos de exclamación: Cristo nos ha redimido, o sea, ya nos redimió, ya triunfó. Cristo ya nos dio el 100 como calificación, ya nos abrió las puertas del cielo y ya nos está preparando un lugar. La redención del Señor es actual. No tienes que esperar a morir para que entonces te libres del pecado, porque entonces la muerte es tu redentor. En realidad, si Cristo es nuestro redentor y ya nos ha dado la gracia de esta redención, yo solo tengo que cooperar para que entonces desde esta vida Cristo sea mi Salvador y mi Redentor, y desde esta vida yo pueda abrir las manos para recibir toda su gracia y pueda ser una nueva criatura, que es lo que Él quiere que yo sea. Y no quiere decir que voy a ser esta criatura con una perfección en el actuar y ya sin reacciones que lastiman a los demás. Quizá voy a seguir lastimándoles, pero lo importante es que si les lastime ya sea menos. Que no sea tan grave esa herida. Que si me caigo, me tarde menos en levantarme. Que si fallaba yo, no sé, 15 veces al día, empiece a fallar solo 10 y luego solo 5, y todas estas ocasiones me lleven pues a la humildad sincera de decirle al Señor: Señor, mira de lo que soy capaz cuando no me ayudas. Mira de lo que soy capaz cuando yo me despisto y cuando estoy abandonado a mis propias fuerzas. Y así poco a poquito vamos a ir viendo este progreso espiritual, este dejar crecer a Cristo en nosotros, hasta que ya no sea yo quien viva, sino Cristo quien viva en mí. Y sí es un proceso, y sí hay que ser pacientes, pero es posible. Y continúa: esto significa el que Cristo nos ha redimido, esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo. Es decir, no es culpa de Jesús, de que, Señor, algo te falló, deberías de haber sufrido más, no entraste en acción a tiempo, o algo faltó en cuanto al poder que puede darme tu redención. El acto redentor de Cristo es perfecto. Él ya ha cumplido su parte, ¿verdad? Sin mancha alguna. El acto redentor de Cristo no tiene la culpa de que tú y yo sigamos pecando. Y continúa diciendo: se debe entonces ¿a qué? A la voluntad del hombre que se sustrae a la gracia que brota de este acto redentor. El mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a nuestras capacidades, pero las capacidades de esta persona, de este hombre, de este ser humano, que se ha abierto
y a quien se le ha dado el Espíritu Santo. Así que si bien es verdad que este ideal es alcanzable y que vivir en la verdad conlleva encontrar desde dónde estoy partiendo para saber hacia dónde voy con la gracia de Dios, yo no puedo imaginar que lo voy a alcanzar si me cierro a la acción del Espíritu Santo. El que yo no me sustraiga a la gracia que brota del acto redentor de Cristo significa que yo tengo que abrir todos los canales por los cuales puede entrar la gracia a mi vida. Tengo que abrir el canal de la oración, tengo que aprender a abrir con más frecuencia este canal de la confesión, no limitarla a lo mínimo o a lo obligatorio una vez al año, sino más bien decir, no, o sea, yo no estoy aquí para ser un amigo lejano, yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero la intimidad con el Señor y por tanto voy a confesarme, aunque no tenga necesariamente un gran pecado mortal. Quizá no tengo eso, pero tengo varias faltas, tengo pecados veniales, tengo imperfecciones, tengo tentaciones. Y basta con que lleguemos con el confesor para decir, no es un pecado mortal, soy consciente de que esto cae más bien en el campo de donde me siento débil o de una falta o de un pecado venial, pero vengo con humildad a suplicar la gracia de Dios, sabiendo que la confesión también es sacramento de sanación y de los más eficaces, inclusive más eficaz que un exorcismo. Pero nos falta fe cuando nos vamos a confesar. Por otro lado, abrir las compuertas de la gracia recibiendo a Cristo Eucaristía lo más frecuentemente posible. No solo la misa del domingo, sino empezar a buscar a Dios porque yo te necesito, porque yo te quiero, porque estoy convencido o convencida del bien tan grande que es esta comunión de amor contigo cuando te recibo en mi interior. Cuando Él se hace uno con nosotros y poco a poquito nos ayuda para de esa manera ir pensando un poquito más como Él, sintiendo un poquito más como Él, actuando un poco más como Él. Así que abrámonos a encontrarlo en la belleza de la naturaleza, en la belleza única y particular de cada persona que cruza en nuestro camino, pero de verdad con una grandísima esperanza cristiana que está afincada en el realismo antropológico del ser humano, pero que combinando estas dos realidades nos abren la puerta a poder llegar a ser santos, a poder llegar a sanar. Sanaremos de muchas heridas, definitivamente sí. Y habrá otras heridas que quizá no se sanan en un momento, sino que son heridas que van sanando en un proceso. Y quizá habrá unas heridas que siempre estarán allí. Sin embargo, lo que hacemos en estos procesos de sanación es ayudar a que estas heridas no tengan tanta fuerza sobre nosotros, a que las desenmascaremos, a que aprendamos a reírnos de nosotros mismos y a decir qué barbaridad, ¿cómo es posible que me sucedió esto? Esta reacción fue realmente desde una herida y por eso fue tan fuerte. Me darán muchas ocasiones para progresar en santidad porque tendré ocasiones de fallar, de pedir perdón, de volver a empezar y todo eso es parte de un proceso de amor, de un proceso de aquel que no le importa lo que tenga que pasar con tal de amar al Señor. Que recordemos, ve el fondo de nuestros corazones. Dios siempre ve allí una lucha sincera y eso es lo que importa. No tanto que el resultado sea un comportamiento perfecto, sino que el Señor cuando me encuentre y cuando me llame al final de mis días, me diga, siervo bueno y fiel, entra porque fuiste fiel en lo poco, que puedes gozar de todo, de lo mucho, de mí. Que el Señor, justo juez, pero sobre todo el Señor que es un buen Padre, lleno de amor y de misericordia, que sabe de lo que somos capaces y sabe de nuestro esfuerzo sincero, nos recompense como Él vea. Así que te animo a confiar que vivir de nuestra verdad hace que también alcancemos un ideal. No es idealismo. Y así concluimos con Juan Pablo II, que nosotros también queremos creer en la fuerza de la gracia, creer en lo que la fe nos puede hacer llegar a alcanzar, creer que para Dios no hay imposibles. Y mientras yo me abra a esta acción con una fe grande, lo más grande y sincera desde el fondo de mi corazón, el Señor hará siempre maravillas. Que Dios te bendiga. Bye bye.